Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, media hora de conversación económica, ya un clásico de Canal 24 Horas en los últimos 12 años de existencia de este canal de noticias. Queremos concentrarnos, la discusión económica ha estado concentrada esta última semana, último mes, diríamos, en el cuarto retiro, en los fondos previsionales, en la polémica de la ley corta de pensiones, pero queremos salirnos un poquito del tema de pensiones, del tema previsional y concentrarnos en otra preocupación importantísima para millones de chilenos que tiene relación con la desocupación, con el empleo. La recuperación, afortunadamente, después de meses bastante aciagos, la recuperación del empleo en nuestro país. Para profundizar en las últimas cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, ya estamos en contacto aquí en Mirada Económica con Juan Bravo, economista y director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Juan Bravo, un amigo de la casa. ¿Cómo te va, Juan? Bienvenido a Canal 24 Horas a Mirada Económica. Hola, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación. Juan, cuéntanos un poco, viendo los números, las cifras entregadas por el INE. A ver, siempre, y lo hemos conversado varias veces, 8,5% es una muy buena cifra, pero siempre el llamado es a no fijarse en ese guarismo. Hay otros factores también que, entre comillas, confunden un poco la ecuación que aquí se ve. Pero sí llevamos 5 meses consecutivos, 5 trimestres consecutivos de caída. Sí, efectivamente, claro, si uno mira la tasa de desempleo, hemos visto que ha venido cayendo persistentemente. La buena razón por la que está cayendo estos últimos 2 meses es que se crea más empleo que las personas que están ingresando a la fuerza laboral. Antes, en meses anteriores, cuando estábamos en la segunda ronda de cuarentenas masivas, la tasa de desempleo caía, pero porque salía más gente que el empleo que se destruía. Entonces, ahí hay que ver también por qué cae la tasa de desempleo y ahora está cayendo por una buena razón, es porque efectivamente se están creando empleos. Ahora, justamente, si uno va más allá de la tasa de desempleo, vemos otros elementos positivos en esta cifra. Cuando nos comparamos con el reporte del mes previo, se crean 110.000 empleos. Y además, la mayoría de esos empleos fueron en esta ocasión empleos formales. Ya de esos 110.000, 61.000 fueron formales, lo cual es un cambio positivo porque en el reporte del mes pasado, si bien se habían creado empleos, prácticamente la totalidad fueron informales. Entonces, en ese sentido estamos, además de crear empleo, que obviamente es importante ir recuperando el empleo, también es importante qué tipo de empleo se está creando y entonces estamos teniendo un cambio positivo hacia mayor formalidad. Probablemente parte de este efecto positivo tiene que ver con el IFE laboral, que algo se reflejó en esta cifra, aunque el impacto más fuerte del IFE laboral lo vamos a ver ya el próximo mes, considerando que la mayoría de las postulaciones ocurrieron más bien en el mes de septiembre, pero aún así algo de ese efecto positivo debió haber recogido la encuesta en agosto. Así que en general, la verdad es que hoy tuvimos buenas noticias en materia laboral. Se crean más empleos, mejor composición del empleo. Así que la verdad es que hace tiempo que no había noticias así, que en general se ven bastante positivas. Nos falta todavía empleos por recuperar, Sí. Nos faltan todavía 805.000 empleos por recuperar, o sea, todavía tenemos un trabajo arduo, pero vamos hacia allá, vamos avanzando en ese camino. Sí, se rompe la tendencia, Juan, tú lo mencionabas, de pasar de trimestres en que el crecimiento estaba sustentado en la informalidad, ahora en la formalidad. La explicación, en parte, tú lo decías, tiene que ver con este famoso ILE, este ingreso laboral de emergencia. Recordemos que esta medición del INE es junio-agosto, o sea, tiene cierto rezago para medir un poquito una medida que el gobierno la anunció hace un par de meses, 2, 3 meses. Esta formalidad en la creación del empleo, ¿es algo que tú crees, de la mano de este ILE y otras medidas, y también del mayor crecimiento de la economía, algo que se va a mantener esta formalidad o va a ser quizás por estos meses nomás? Probablemente vamos a ver un aumento un poco mayor en septiembre, que va a estar concentrado por el estímulo que implica este subsidio al empleo, ¿cierto? Este ILE que tú mencionabas.
pero esos son 500.000 cupos y la verdad es que ya prácticamente se había cumplido la meta durante septiembre. Entonces, probablemente, por eso yo indicaba que este efecto va a estar muy concentrado más bien en el mes de septiembre. Ahora, el crecimiento económico es importante, obviamente. De hecho, en el mediano plazo es el factor más relevante porque el crecimiento económico permite generar empleos asalariados formales. Entonces, en la medida que sigamos creciendo, también podría verse esta tendencia, pero sí es probable que después del impacto inicial del IFE laboral haya quizás alguna desaceleración. Sin embargo, ahí también hoy día tuvimos algunos elementos que me parecieron bien positivos del empleo formal, porque fíjate que si bien una parte relevante fueron empleos asalariados formales, también vimos un aumento del emprendimiento formal, de la cuenta propia formal, de los empleadores formales, y eso sí que es muy importante porque además de reactivar el empleo asalariado formal, al final del día también se tienen que crear nuevos negocios, nuevos emprendimientos, porque esa es la manera en que se generan empleos finalmente, y eso está, aunque es tímido todavía, ya se están viendo señales de que de nuevo un poco la gente se está atreviendo a emprender formalmente, porque habíamos visto mucho emprendimiento informal, pero ahora está de nuevo empezando tímidamente a resurgir el emprendimiento Juan, formal. Entonces, en ese sentido, también hay como buenas perspectivas, al menos para lo que queda del año. concentrándonos justamente en el concepto de la informalidad. Uno ve los números del INE, por lo menos en este informe, hay un 27% de informalidad en nuestro país hoy día. Previo a la pandemia, lo conversamos otras veces, había un 29%. Y uno la sensación que le da, incluso en el debate del retiro, del cuarto retiro al 10%, los argumentos de muchos políticos de votar a favor es el aumento de la informalidad. ¿Cómo ven ellos la informalidad todos los días, en familiares, en amigos, en primos, que han debido recurrir a la informalidad para sustentar el día a día, el mes a mes? Pero los números dicen otra cosa. Los números dicen que la informalidad es menor que previo a la pandemia. Esa sensación ambiente de que la informalidad está mucho más presente, pero los números dicen lo contrario. ¿Cómo lo analizas tú, Juan? Claro, lo que ocurre es lo siguiente, es que el año pasado, cuando tuvimos la primera ronda de cuarentenas masivas, que esa fue la que tuvo el impacto más destructor sobre el mercado laboral, el empleo informal se desplomó mucho más en términos relativos que el formal, precisamente porque el informal no tenía mecanismos de protección. El empleo asalariado se vio protegido por dos razones. El empleo asalariado público, para empezar, prácticamente no cayó, se mantuvo bastante estable. Y por otro lado, el empleo asalariado privado, si bien cayó, tenía la ley de protección al empleo, que permitió evitar muchas desvinculaciones. En cambio, el empleo informal no tiene mecanismos de protección, no tuvo. Entonces, simplemente esos empleos se destruyeron mucho más. Entonces, lo que ocurrió ahí es que efectivamente la tasa de ocupación informal cayó en el peor momento de la pandemia, del 29 que tú dices, que pre-pandemia cayó a 22%, pero esa caída de la tasa de ocupación informal fue por una mala razón, fue porque la destrucción de empleo golpeó mucho más a los informales que a los formales. Y después de eso, cuando empezaron a liberarse restricciones, el año pasado ahí empezó paulatinamente a subir la tasa de ocupación informal. Entonces, claro, ha subido la tasa de ocupación informal respecto al peor momento de la pandemia. Es cierto que estamos más bajo que el nivel prepandemia, pero ya nos estamos acercando de nuevo a eso, y por eso es que la medida del IFE laboral era particularmente importante, porque la experiencia que tuvimos el año pasado es que cuando se liberaron las restricciones, después de la primera ronda de cuarentenas masivas, es que el empleo informal se recuperó muy rápido. Y claro, porque muchos de esos son empleos cuenta propia, entonces no hay jefe, no hay nada, simplemente la persona toma la decisión de salir a trabajar. Y en cambio el empleo asalariado se demora más en volver a recuperarse. Entonces era importante que ahora, habiendo aprendido lo que ocurrió el año pasado con esa composición, que efectivamente hubiera una medida en esta etapa transitoria que estamos viviendo que permitiera apuntalar
cerrar el empleo formal para que justamente se evitara ese liderazgo del empleo formal y el objetivo en parte se ha cumplido, o sea, ha sido exitosa la medida en cuanto a ese objetivo. Sí, Juan, y mi pregunta iría también a esta sensación, a esta percepción de que la informalidad está mucho más presente en el día a día que antes de la pandemia. Muchos, incluso por eso te lo amarraba con la discusión del retiro del 10%, porque muchos parlamentarios dicen la informalidad hoy día está mucho más presente que antes. Pero en los números dicen lo contrario. Ahí va un poco. Claro. ¿Por qué se genera esa percepción o esa sensación que al final los números no la reflejan? No, claro, o sea, no tenemos tasas de ocupación informal más altas que prepandemia, simplemente lo que ocurre es que estamos regresando a los niveles prepandemia. Lo que pasa es que yo creo que más que el aumento, Andrés, yo creo que lo que sí pasa es que Chile tiene una tasa de ocupación informal que es alta. Claro, no es tan alta como algunos países No es Perú, no es Colombia, que llega al 60-70%. Claro, no es tan alta como esos países, pero sí es mucho más alta que en los países desarrollados, que está en torno al 10%. Nosotros tenemos en torno al 30%, ya vamos camino hacia allá. Entonces, digamos, quizás no es tanto el cambio, como ha cambiado en la pandemia, sino que es que lo que hay, la cantidad de empleo informal sigue siendo muy alto en Chile, y eso por supuesto que es un problema, no solo en términos de precariedad laboral, ¿cierto?, sino que en términos de justamente de las pensiones, porque ahí no hay cotizaciones y no hay ahorro para la vejez, y eso es uno de los elementos, ¿cierto?, que ha contribuido al problema de las pensiones en Chile. Otro concepto bien presente, Juan, y lo hemos visto, lo hemos analizado en toda esta pandemia, son los inactivos, las inactivas sobre todo, las mujeres, también hombres, pero mayoría mujeres, que han debido salir involuntariamente del mercado laboral. ¿Por qué? Porque tienen que cuidar a un adulto mayor, cuidar a los hijos que no puedan ir al colegio. A ver, ¿cómo has visto tú? Porque por lo menos esta medición da cuenta de que por primera vez baja del millón los inactivos. ¿Cómo se componen esos inactivos? ¿Cuántos han vuelto afortunadamente al mercado laboral? Y lo último, ¿cuán importante también dentro de estos números es que los colegios se abran y haya más disposición a la vuelta a clases, para las mamás sobre todo? Claro, efectivamente, las cifras de inactividad están cayendo. En el último mes, los inactivos cayeron en 67.000 personas. Esto ya lo habíamos visto también el mes pasado, que una vez que se retiraron las restricciones a la movilidad, empezó inmediatamente la gente a retornar a participar del mercado laboral. La verdad es que cuando hubo toda esta polémica hace algún tiempo de que si eran las ayudas los que causaban que la gente no participara en el mercado laboral, la verdad es que las cifras han demostrado que esa hipótesis estaba bastante errada y que eso nunca fue un factor mayoritario. Las razones, lo que dicen las cifras, es que la gente que salió del mercado, las tres razones por las que la gente salió del mercado laboral en la segunda ronda de cuarentenas masivas fueron precisamente mujeres por responsabilidades familiares permanentes, personas que tenían temor al COVID-19, que no se quieren contagiar, ¿cierto?, que no salen a buscar para cuidarse, y hombres que se embarcaron en estudios, que aprovecharon en el fondo la circunstancia para emprender programas de estudio. Esas fueron las tres razones principales, pero hoy, o sea, en cuanto se levantaron las restricciones a la movilidad, ha empezado a retornar la gente al mercado laboral. El hecho de que los colegios ya estén retornando a la presencialidad, todavía no están 100% presenciales de lunes a viernes, pero sí ya de a poco estamos teniendo ese regreso paulatino, y entonces eso ha permitido que más personas puedan participar. Ahora es cierto que ese factor sigue perjudicando más a las mujeres, y eso quizás fue un poquito hoy día un dato que le puso quizás un pequeño sabor amargo a las cifras positivas que tuvimos hoy, porque si bien se están recuperando empleos de hombres y mujeres, la verdad es que la recuperación del empleo femenino sigue siendo más lenta que el masculino, y eso significa que las brechas de género laboral se están ampliando, porque las mujeres se vieron mucho más afectadas por la destrucción de empleo en la pandemia, y ahora la recuperación es más lenta. Entonces, por lo tanto, hemos estado ampliando las brechas. Probablemente, claro, a medida que siga avanzando, ¿cierto?,
este avance en la reapertura presencial en los colegios, podamos ir mejorando, sí. Pero hasta ahora al menos el empleo femenino sigue más rezagado en cuanto a ocupación y en cuanto a participación. Juan, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica. Te pido que te mantengas en línea, conectado, porque a la vuelta vamos a revisar unos números que ustedes presentaron en la Diego Portales. Tiene que ver con el teletrabajo y cuánto ha caído. ¿Se va a mantener el teletrabajo en las tasas que vimos en medio de la pandemia? Lo conversamos a la vuelta de comerciales con Juan Bravo, economista de la Diego Portales. Pausa y volvemos. Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica, estamos conversando con el economista Juan Bravo. Juan, habíamos dejado en la previa de irnos a la pausa, hecha la pregunta, ustedes realizaron en la Diego Portales un estudio en el Observatorio de Empleo respecto a lo que está sucediendo con el del Observatorio del Contexto Económico, lo que está sucediendo con el teletrabajo, que en el momento más duro de la pandemia llegó al 20%, 1 de cada 5 trabajadores. ¿Qué está pasando ahora? Sí, la verdad es que después de ese pic ha venido cayendo. Hubo un pequeño repunte en la segunda ronda de cuarentenas masivas que tuvimos entre abril y junio de este año, pero la verdad es que hoy pasó como un hito, digamos, en materia de teletrabajo, que es que ya volvió a solo un dígito. Habíamos superado los 2 dígitos en la pandemia de teletrabajo, o sea, superó el 10 y ahora hoy fue de 9,6. O sea, ya vamos derechamente en una tendencia bajista definitiva, excepto que haya una tercera ronda de cuarentenas masivas, pero de no ocurrir eso, la verdad es que ahora estamos ya en el proceso definitivo de caída. La verdad es que el teletrabajo antes de la pandemia era prácticamente inexistente en Chile, apenas un 0,6% de los asalariados trabajaba principalmente desde su propio hogar, y la cifra seguramente una vez superada la pandemia no va a llegar a niveles tan bajos, pero sí va a estar mucho más cerca de ese número que del 20% que tuvimos en el pic de la pandemia. O sea, yo no tengo duda que en pocos meses más vamos a estar bajando a cifras en torno al 5% apenas de teletrabajo. Y la razón es que hay varios indicios que nos dan cuenta de eso. Lo primero es que cuando uno ve, por ejemplo, las cifras de los pactos de teletrabajo que se registran ante la Dirección del Trabajo, con la nueva ley de teletrabajo esa es una obligación. Uno tiene que registrar los pactos de teletrabajo ante la Dirección del Trabajo, y lo que uno ve es que son muy pocos las personas que realmente registran esos pactos, los empleadores que los registran, y la razón es bien simple, es que la mayoría de las personas que se fue a teletrabajo durante la pandemia sabía que era algo transitorio y que una vez que pasara iban a retornar presencialmente, y así está ocurriendo y así lo están mostrando las cifras. Y lo otro es que también la mayoría de las encuestas, las empresas que decían que iban a mantener el teletrabajo, la mayoría siempre dijo que solo lo iba a hacer por 1 o 2 días a la semana, no a tiempo completo. O sea, eso quiere decir que la mayoría de esas personas quizás va a tener algo de teletrabajo, pero va a seguir trabajando principalmente en las dependencias del empleador. Entonces, la verdad es que uno diría, esta frase que uno suele escuchar, bastante cliché, de el teletrabajo llegó para quedarse, la verdad es que uno diría, llegó para quedarse en segmentos muy, muy acotados. Yo diría que esto va a prevalecer con cierta importancia básicamente en 2 ramas, que son información y comunicaciones y en servicios financieros, porque la naturaleza de esas ramas es muy propicia al teletrabajo. Solamente un punto de lo que tú estás mencionando. Tú hablas, o ese 9,6 o 5%, ¿es trabajo 100% de teletrabajo o también va a dar otro porcentaje que esté fuera ese 5% definitivo que llegue a un formato híbrido? No sé, 2 veces en la casa o 1 día a la semana en la casa, 4 o 3 días en el trabajo físico en la oficina, por ejemplo. Claro, no, esta medición lo que pregunta es dónde la persona realiza principalmente las tareas, y por lo tanto estamos pensando si uno ya hace 3 días a la semana en el hogar, ya se considera teletrabajo. Pero si ya es 1 día o 2, no, porque en realidad la mayoría de su trabajo lo hace no en su hogar, sino que en las dependencias del empleador.
Entonces, claro, probablemente las cifras van a ser un poco más altas si uno suma a esas personas que van a tener esos un día de home office o 2 días. Pero si uno piensa que hagan las tareas principalmente desde su hogar, va a ser un porcentaje bajito y, como te señalaba, muy acotado, esencialmente en esas 2 ramas, en información y comunicaciones y en servicios financieros. Y lo que también es muy importante es que esto está concentrado especialmente en trabajadores con educación superior completa. Esto es algo que se ha mantenido durante universitarios y mujeres también. La pandemia. Claro, que el 80% de los que hacen teletrabajo son personas que completaron ya su educación superior. Entonces tampoco es un fenómeno transversal que todas las personas, todos los trabajadores en buen chileno. Posibilidad. ¿Perdón? Es bien de élite en buen chileno, te digo. Exactamente, es un privilegio de pocos. De hecho, nosotros en este documento que publicamos hoy justamente lo pusimos como pregunta: ¿opción para muchos o privilegio de pocos? Y la verdad es que la respuesta es que es un privilegio de pocos. No significa que sea malo que exista el teletrabajo, al contrario, siempre es bueno que existan más alternativas, pero tampoco hay que sobredimensionar el fenómeno. Ese es un poco el llamado, porque cuando uno lee de repente el teletrabajo llegó para quedarse, o de repente las autoridades hacen mucho énfasis en este formato, y la verdad es que hay que comprender que es un formato que va a ser bastante minoritario, enfocado en segmentos bien particulares y sobre todo de trabajadores que ya están más aventajados. Juan Bravo, economista, director del Observatorio del Contexto Económico. Diego Portales, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas y Mirada Económica. Muchas gracias, Juan. Encantado, muchas gracias a ti, Andrés. Igualmente, un abrazo y nos vamos despidiendo de Mirada Económica. Muchas gracias por su sintonía y sigan la compañía de su canal de noticias. Que le vaya bien. Mirada Económica.